vamos a estudiar el sistema general de la acción social. Hay que entender que este sistema, el esquema general o el esquema de la acción general social. ¿Qué ventajas o para qué vamos a estudiar esto? Debemos de entender que debe de encuadrarse un sistema político siempre en un contexto social. Y para ello es necesario entender que la acción social genera los sistemas políticos. Por lo tanto, tenemos que partir de lo siguiente. Por favor, díganme si se está compartiendo mi pantalla. Se ve blanco. Sí, profesor. Muy bien. Piensen ustedes lo siguiente. Imaginen ustedes en la sociedad mexicana o cualquier sociedad. Pero siempre que imaginemos una sociedad, por favor, pensémosla en un momento y en un tiempo determinado. Es decir, si hablamos de la sociedad mexicana, podemos decir sociedad mexicana contemporánea. Si no es así, pues, sociedad mexicana del siglo XIX o cualquiera similar. Toda sociedad va a tener un sistema general en acción social. Este sistema consiste en las interacciones que se tienen entre los diversos sujetos capaces de acción en una sociedad. ¿Cuáles son esos sujetos? Somos las personas, son las instituciones y son las autoridades. ¿Queda claro? Es decir, ustedes en este momento están teniendo una interacción social con su servidor. ¿Estamos de acuerdo? ¿O no? Sí. Pero esta interacción que tienen conmigo es en un carácter personal o como miembro de una institución. Como miembro de una institución. Como miembro de una institución, propiamente una institución educativa. Y por lo tanto, para analizar un sistema político, es necesario entender este sistema general de la acción. ¿Cuáles son los elementos que tiene? Bueno, primero vamos a definir qué es este sistema general de la acción social. Y vamos a decir que es el conjunto de interacciones y jerarquías que producen las partes de una sociedad. Que interactúan entre sí produciendo un determinado comportamiento. De ahí que les decía veo que preguntan en el chat Diego Cainal que si hemos cambiado el link de acceso. ¿Ya está por aquí, Diego? Sí, profesor, aquí estoy. Ah, Perdón, es que luego no me aparecen aulas virtuales y
Ya, por eso les mandaba, bueno, les he mandado la reunión recurrente, ya nada más guárdenla y entran directo. Eso me lo han comentado muchos alumnos, que a veces tarda hasta 10 minutos en aparecer mi aula virtual. Debemos de entender pues que se saturan a veces las plataformas, pero con el enlace directo no debemos de tener ningún problema. Perdón. ¿Le molesta, profesor, si lo pongo en la descripción del grupo, el enlace? No, de ninguna recurrente? manera. De ninguna manera creo que sería idóneo para que así rápido cualquiera de nosotros tenga acceso. Sería, si usted me hace favor, Diego, se lo voy a agradecer. Gracias. No, gracias a usted. Les decía, estas interacciones que se tienen entre jerarquías, partes sociales, dependiendo nuestro rol, producen un comportamiento social determinado. Y esto es así. Les decía, y platicábamos la clase anterior, que nosotros podemos identificar el comportamiento de un sujeto ajeno a nuestro sistema general de la acción social. ¿Es así? Me decían ustedes, pues sí, yo identifico cuando alguien no es capitalino, cuando alguien no es mexicano. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y creen que en el extranjero puedan identificar el comportamiento social del mexicano? Si ustedes van al extranjero y ven a media cuadra caminando a alguien, ¿podrían decir, este es mexicano? O si lo escuchan hablar. Pues tal vez no así, no identificar a alguien como que es mexicano, un extranjero, pero alguien que no es de su país, sí. Pero sencillamente no es porque uno aprenda, en el extranjero aprenda cómo es el mexicano, solamente saben que no son oriundos. Ok, pero tenemos comportamientos como sociedad mexicana que creo que sí nos identifican, ¿no? Porque eso es precisamente el sistema general de la acción, identificar un determinado comportamiento que se da a raíz de nuestras interacciones. Pongo un ejemplo. En alguna colonia de la Ciudad de México, ¿a ustedes les ha tocado ver un tiradero de basura en la calle? ¿Y ese comportamiento les parece que es socialmente aceptado? No. Sí, porque si no, no estuviera ahí. Bueno, sí, en nuestra sociedad sí. Sí, Pero sí, creí sí. que Yo estoy hablando aquí exclusivamente limitándome al sistema general de la acción en esa comunidad. Por eso siempre les he dicho determinada en un tiempo, momento determinado. ¿Estamos? Y por más que ponen letreros de se multará, aquí no es tiradero de basura, etcétera, 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 ¿se logra acabar con ese problema? ¿Qué opinan? ¿Usted, Adrián? No, profesor, O Diego, ajá, dime. porque no ponen una virgen. Si pusieran una virgen en esa esquina, no tirarían basura. Y justo es hacia donde iba a llevar mi ejemplo, me lo ganó Diego. Si yo pongo un letrero que dice, quien sea sorprendido tirando basura será consignado a las autoridades, ¿seguirán tirando basura? Posiblemente sí. Es como una invitación, profe. Es más, ahora hasta voy a rayar el letrero y voy a poner groserías. Pero como dice Diego, si yo dibujo una virgen de Guadalupe y en lugar de poner quien sea sorprendido tirado basura será consignado a las autoridades, le pongo tu madre te ama y te cuida, ¿seguirán tirando basura? Dice Adriana que sí. ¿Sí, Adriana? No, hasta dejan flores, pero No, nivelado. es que por decir, en mi casa, Ok. enfrente hay como una virgen o una capilla. Ujú. Entonces, en la parte de adelante se pone el camión de la basura. Entonces, pues ya cada que viene el camión de la basura, pues sí es como muy común ver enfrente de la Virgen como costales de basura. Entonces ya ni eso respetan.
Ok. Porque están esperando que lleve la basura, no están esperando dejarla ahí. Tirar la basura es dejar que se quede ahí. Esperan su permanencia ahí, o bueno, deslindarse de ella, pero lo están haciendo con un motivo diferente, porque ahí pasa el de la basura. Reitero, yo por lo menos, dime, Leonardo. Bueno, es que también ya como que ha cambiado ese pensamiento de que si está una imagen religiosa, pues se va a respetar, porque también por donde vivo, ponen como imágenes religiosas, pero igual siguen tirando basura. Inclusive las cosas que le llevan a la Virgen, pues se las roban, incluso las flores, entonces ya es como que diferente. Por eso decía yo, analicemos comportamientos en sociedades, momentos y lugares determinados. ¿En qué localidad o colonia de la ciudad? Bueno, ¿vive en la Ciudad de México, Adriana? Sí, en Álvaro Obregón. En la colonia Álvaro Obregón pasa esto. ¿Y usted, señor Leonardo, en qué zona vive? En la delegación Ixtacalco. Iztacalco. Y ustedes me dicen, bueno, por acá, maestro, ya no hay, ha cambiado. Estoy de acuerdo con eso, ¿no? El respeto a estas imágenes, creo yo que ha disminuido. Yo vivo en la Gustavo Amadero, relativamente cerca de la Basílica de Guadalupe. Entonces, por donde yo vivo, por lo menos, sigue ocurriendo que si se pone una virgen, no se tira basura en esta zona. Esto no quiere decir que todos seamos guadalupanos, ¿o sí? No, E incluso puede ser por, pues por una especie de respeto hacia la creencia ajena o por una situación de supervivencia, de que si me ven que estoy faltándole el respeto a la imagen, me agarren a mí a caques. ¿Están de acuerdo? También podría ser por la educación en casa, ¿no? Pero vamos a lo mismo. Yo creo que la educación, por lo menos Ciudad de México, vamos a tener una educación muy similar socialmente hablando. Me refiero a valores. No creo que sea muy distinta lo que me inculcaron en mi casa, en la Gustavo Amadero, a lo que le inculcaron a usted en la Álvaro Obregón, ¿o sí? no lo sé, profesor. Sí puede distar mucho, y principalmente por el tamaño de la Ciudad de México. Recordemos, Milpalta también es Ciudad de México. Sí, Y sí. ellos tienen que ellos puedan tener, o que tenían hace 10 años, no sé, recordando que debemos establecer un sistema de manera temporal. No, Uh-huh. no tenemos que en el centro o cercano al aeropuerto, porque, bueno, es una zona como mucho más comercial que lo agrícola que pudo haber sido Xochimilco o Milpalta. Uh-huh. Creo que aquí hay un cambio de paradigma en valores de los... Pero yo no creo que el cambio social, yo estoy hablando socialmente, no personal. Es decir, aquí yo estoy analizando valores morales como sociedad, no como individuo. Es decir, yo no creo que en la casa de Adriana o en Álvaro Obregón, en su casa les digan, tira la basura en la sala, no hay problema. ¿O sí pasa? No, no pasa. Tampoco me lo enseñaron a mí. ¿O a alguno de ustedes, sus papás les deja tirar la basura a medio comedor? No, No. Yo creo, a eso me refiero. Ahora, el comportamiento social fuera de nuestro núcleo tiene un impacto. Aquí yo me atrevo a decir, a teorizar, que se debe a esta famosa teoría de las ventanas rotas. No sé si la conocen. El experimento social de las ventanas rotas. fue uno de Nueva York, profesor, que se hizo. Exactamente, con Giuliani. ¿Recuerda usted en qué consiste, Esmeralda? No muy bien, solamente recuerdo que en Nueva York había muchísima delincuencia
en un momento cuando estaba justamente este gobernador, y las casas que tenían las ventanas rotas se caracterizaban porque ya estaban saqueadas, ya estaban vacías. Entonces lo que empezó a hacer este gobernador, no sé, la verdad sí, inclusive no sé si era gobernador, no sé, Tolerancia empezó a cero. empezó a embellecer igual la ciudad y todo, y empezó a disminuir la delincuencia. Solo recuerdo esa parte que Ok, nos explicó justo mi profesor de políticas públicas, la otra clase, y no me acuerdo muy bien. ok, bueno. A ver si ahora logro que quede el ejemplo un poquito más claro. ¿Este experimento en qué consistió? En que se dejó un carro. Vamos a pensar lo siguiente. Si yo voy a, lo voy a mexicanizar y vamos a decir que yo dejo un carro en la colonia Jardines del Pedregal, ¿sale? Yo voy y lo dejo estacionado una semana, 2 semanas, y al carro no le pasa nada. Y después voy y dejo, o al mismo tiempo, dejo un carro en la colonia Tepito. Igual, vidrios cerrados, todo. Una semana, 2 semanas, y tampoco le pasa nada. Entonces, este investigador social decide romperle una ventana al carro. Primero en Tepito. Le rompe una ventana, vamos a inventar el día de hoy miércoles, para el jueves ya tenía otra ventana rota, para el viernes ya le habían robado las llantas, para el sábado ya estaba tirado lleno de basura y así sucesivamente. Entonces se preguntó este investigador, ¿qué pasaría si le rompe la ventana al vehículo en esta colonia Jardines del Pedregal, una colonia de un estatus socioeconómico alto? Esto obviamente, como nos lo dijo Esmeralda, se realizó en Estados Unidos. Propiamente en Nueva York, en el Bronx y no recuerdo ahora si fue en los Hamptons o no sé en dónde. Pero el tema es que en el barrio rico, después de que le rompieron la ventana, empezó a ocurrir un procedimiento similar. El vehículo poco a poco se convirtió en un foco de destrucción, por llamarlo así. Le fueron rompiendo otras ventanas, le fueron llenando de basura, etcétera, etcétera, etcétera. En virtud de esto, ¿qué es lo que establece este experimento? Que el comportamiento social, al ver una posibilidad o un inicio de destrucción, pues seguirá realizando. Por lo tanto, en políticas públicas, lo que se pretende es exactamente recuperar el espacio público y que la comunidad lo sienta propio. De tal modo que si sentimos propio el espacio, lo cuidamos. Porque la idea de lo que es de todos no es de nadie, y por lo tanto cualquiera se lo apropia, es muy distinto a decir, esto es mío. ¿Están de acuerdo? Y así ustedes han notado que en nuestra ciudad se han intentado realizar algunos ejercicios de apropiación de espacios públicos. Algunos han sido exitosos, otros no. Algunos, ustedes, no sé si ubiquen la implementación de centros de convivencia, de gimnasios en los camellones, de cosas así, de arreglar un parque, simplemente arreglar el alumbrado y limpiarlo, pues ya invita a que la sociedad acuda a él, ¿no? Porque si el parque está sucio, oscuro, pues difícilmente iré a jugar al mismo. Yo les comento. Yo he visto, Dígame, Alejandro. he visto recientemente en grupos de venta en Facebook los aparatos de los gimnasios de
exteriores de la gente se los roba y los pone a la venta. Pero tratemos de analizar en dónde ocurre eso, donde la sociedad no se apropió del espacio. Porque se han dado, reitero, ha habido fracasos y ha habido espacios de apropiación donde la sociedad regresa al espacio público. Les pongo un ejemplo. Entonces, Dígame, Bricia. entonces sí tiene que ver pues como que la zona geográfica, o sea, como por ejemplo puso el Pedregal y Tepito, o sea, sí tiene mucho que ver, pues a lo mejor la diferente educación que tienen pues en ambas colonias. No creo yo que, porque ha habido ejemplos donde en Tepito se rescata un gimnasio y la comunidad acude a él y lo cuida, y se han dado casos en zonas, vamos a llamar, de un estatus social distinto, donde les ponemos unos aparatos para hacer ejercicio en un camellón y no se van a ir a parar ahí, ¿verdad? ¿Qué te van a decir? Yo tengo en el City Sport que voy a estar yendo a ese lugar. Aquí yo me refiero a la apropiación del espacio. Por eso, en políticas públicas, se trata de identificar el tipo de relación social a la cual va dirigida. Les decía, ¿alguno de ustedes conoce la avenida Congreso de la Unión? Sí, profe. Y Así es. usted, Andrea, ha percatado que cuando pasa por Congreso de la Unión, del lado de la delegación Benito Juárez, propiamente atravesando Tepito, la colonia Morelos, y todas estas colonias hasta llegar al circuito interior, ¿han notado que abajo del metro, ya ven que ahí va el metro bueno, ¿cómo decirlo? El metro elevado, y han notado que los durmientes, Línea 4. los que sostienen, ¿hay murales pintados? Sí. Sí, ¿Y qué está pintado? la Mm, mexicana. ¿Cómo qué se ha fijado que esté pintado? Ay, profesor, no me acuerdo. Nunca, no ha Creo puesto que hay atención. luchadores y actores mexicanos, cantantes. Recientemente los doctores, ¿no? O sea, creo que justo había un mural en agradecimiento A los doctores, a luchadores, ejemplo, y dense cuenta cómo van cambiando, o analícenlo ustedes. Yo les comento porque a mí me tocó participar en ese proyecto. ¿Qué nos ocurría? Íbamos y pintábamos estos lugares porque eran grafiteados, ¿no? Llegábamos, pintábamos con los colores de la delegación, todavía ni se secaba la pintura y ya estaba un grafiti. El Cacharcas estuvo aquí y todos van y ya saben, ¿no? Y así pintábamos grafiti. Íbamos a pintar el siguiente durmiente y grafiti. Entonces, a una persona, bueno, se estableció el programa, la política de invitar a la propia comunidad a que venga a pintar un mural que les llame la atención. Y si ustedes se dan cuenta, en todos estos murales está una firma. ¿Sí lo han visto? Y lo pinta una persona de la propia comunidad, o una o varias, ¿verdad? Porque no es trabajo de una persona. Se les apoya con las pinturas, con el material y demás, pero ellos lo dan. ¿Y qué ocurrió? Como dice Abimael, el mural de los doctores, Abimael, ¿está grafiteado? No. ¿Tú has visto que le pinten unos bigotes al médico? ¿O a un gallito inglés? En la zona que colinda con el barrio de Tepito y La Morelos, está pintado el santo. ¿Tú crees que alguien le va a ir a grafitear al santo? ¿A Blue Demon? En ningún lado del santo. Mándeme. En ningún lado en donde esté pintado el santo lo van a rayar. ¿Por qué van a rayar al santo? Ya ven ustedes, pero ¿a qué se debe? A que es una apropiación.
la comunidad se ubica, se identifica con estos, no sé si es adecuado decir, ídolos de barrio. Ponen al Mantequilla Nápoles, al Ratón Macías, a Julio César Chávez. Entonces, son barrios normalmente donde todavía hay la cultura del boxeo, los gimnasios, etcétera, etcétera, etcétera. Si ustedes gustan, es hasta aspiracional. ¿Y qué ha ocurrido? Que todos estos expresiones de arte no son dañadas. Y después de ello, ¿qué se empezó a hacer? Se arregló el camellón. Se arreglaron las luminarias. Este proyecto que yo les platico se empezó a hacer hace ya, va para 10 años. Y al día de hoy, si lo hablamos en términos meramente utilitarios, se gasta 1/4 parte en mantenimiento y pintura de lo que se gastaba antes. ¿Por qué? Porque pintamos una vez al año. ¿Pero qué ocurrió? Hubo una apropiación del espacio público. Y si usted, Andrea, el día de mañana que pase por Congreso, pone atención, el paso a desnivel de circuito interior, ya cuando sale, es la delegación Gustavo Amadero. Y en esa delegación no hay murales. Ahí se pinta, no recuerdo ahora ni qué colores, vamos a inventar amarillo y blanco, y se pone GAM. ¿Qué se imagina usted? ¿Se imagina usted que estarán grafiteadas o no? Seguramente sí. Y esto es lo que debemos de ir identificando. Pero, reitero, esto ni es exclusivo de México, ni es exclusivo de un estrato social, ni es exclusivo de una idiosincrasia. Ocurre en cualquier teoría general de la acción. ¿Sí queda claro? El comportamiento que tendremos como sociedad será determinado, obviamente por los factores. ¿Cuáles son los factores o los elementos que tiene este sistema? Veamos, por favor. Vamos a tener como un elemento o un subsistema que conforma el sistema general de la acción, el factor biológico. Piensen ustedes que todos los subsistemas están interconectados. Eso creo que ya nos ha quedado claro, ¿no? Vamos a definir. Y se trata de este muchachón. Vean el detalle de los cuervos. La verdad está increíble. Este Funko Pop me encanta y lo voy a pedir sí o sí. ¿Cómo? Perdón, se me metió un audio. Les decía, veamos el factor biológico. Desde el punto de vista social, por favor. Debemos de entender que socialmente hablando, tenemos una edad, ¿no les parece? Como comunidad, como Estado mexicano, ¿no les parece que nuestra sociedad tiene una edad? ¿Qué opinan? No sé si estoy terminando de entender a lo que se refiere. Mire, pensemos lo siguiente. Todo sistema social, entendámoslo como un agente vivo. Por lo tanto, una sociedad nace, crece, se reproduce y muere. Piensen ustedes en el antiguo Imperio Romano. En un inicio, pues era una comunidad pequeña, nació, creció, se convirtió en un imperio, se extendió y de repente tuvo un decrecimiento. ¿Están de acuerdo? Y terminó desapareciendo.
Al hablar del agente biológico, nos referimos a eso, Alejandro, a entender al sistema general, social, en un momento y tiempo determinado como este sistema político. Todo sistema político nace, crece, se reproduce y muere. Pensemos en nuestro país. Si usted analiza el sistema político imperante en la época virreinal, pues podemos decir que inició en tal año, 1521, y terminó en 1821. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y si pensamos en nuestro sistema político actual, surge el 19, no, perdón, en el año 1917 y tiene vigencia hasta lo que va el día de hoy, al año 2021. ¿Concuerdan conmigo? Estamos por cumplir apenas un siglo de existir con el sistema político, vamos a llamar establecido en nuestra Constitución, vigente. Sí. A eso se refiere el factor biológico, que nos permite entender que hay sistemas, vamos a decirlos, más viejos y hay otros sistemas más jóvenes. En el entendido que en un sistema político, hablar de un siglo, estamos hablando de una sociedad, de un componente político muy reciente, muy joven, porque podemos encontrar otras comunidades donde tienen 8 o 10 siglos de existir como sistema político. ¿Sí queda claro? Sí. ¿Y esto qué genera? Pues, al igual que en todo factor biológico, una madurez. Cuando existen sistemas políticos maduros, las decisiones son realizadas de una manera diversa. Aquí regresemos al caso mexicano, propiamente al sistema político. A mí me parece que en nuestro país podríamos hablar de que hubo un cambio en la distribución de poderes a partir del año 2000, cuando tuvimos una alternancia por primera vez. ¿Están de acuerdo? Es decir, desapareció dejó de gobernar el PRI y entró otro partido. Previo a ello, era un sistema político, un juego de poder muy distinto. A mí me parece, insisto, fascistoide. Incluso, no sé si ustedes han escuchado que se le conoce como la dictadura perfecta, fue denominado la dictadura perfecta o esta entelequia del poder. Algo filosóficamente perfecto, pero materialmente imposible. Y si decimos que a partir del año 2000 empezamos a jugar con factores de democracia, ¿sería válido concluir que a 21 años de ese momento estamos apenas aprendiendo a usar los métodos democráticos? Sí. Yo creo que sí. De ahí que muchas cuestiones hoy en día, pues si ustedes se dan cuenta, parece que ni sabemos cómo las tenemos que hacer. Pero posiblemente a una visión de 50 años, lo que hoy discutimos ya sea una institución madura, firme y que cumpla sus objetivos. Pongo un ejemplo, la revocación de mandato. Ustedes han notado que estos meses hubo una discusión, un estira y afloja sobre qué se va a preguntar. Y será la primera vez que se realice este ejercicio democrático. Independientemente de la ideología, el contexto y por qué se pretende hacer con tanta premura para estos próximos meses, creo yo que vale la pena el ejercicio. Y espero que el día de mañana se convierta en una herramienta democrática.
Pero es común que la primera vez que hagamos algo, pues habrá errores, ¿no? Ensayo y error. Entonces hay que ir analizando todas estas cuestiones. El factor biológico es fundamental. Por lo tanto, hay que entender que el factor biológico tiene la siguiente finalidad. Tiene como finalidad cubrir las necesidades y adaptaciones que tiene el individuo con la ayuda de la sociedad. Y para ello se crean instituciones. Estas instituciones pueden ser sociales, políticas, culturales y económicas. Por lo tanto, en el factor biológico va a estar inmiscuido el elemento economía. Y así hablaremos de macroeconomía y microeconomía. ¿Sale? ¿Qué hay más vivo que un mercado financiero? Y esto lo vamos a tener vigente. ¿Quedó claro? Ahora, si recuerdan ustedes sus teorías o sus clases de ciencia política, recordarán que Marx realiza un esquema en espiral de este factor. Con el materialismo histórico dialéctico, el factor biológico es ejemplificado con una espiral. ¿Qué quiere decir esto? Que una sociedad surge y al crecer, bueno, surge y empieza su desarrollo, donde llega a un punto cumbre. ¿Están de acuerdo? Llegando a ese punto cumbre, empieza su decrecimiento, hasta llegar a la cima más profunda, para después socialmente volver a resurgir, crecer, desarrollarse hasta llegar al pináculo, donde una vez más empezará su lento proceso de disolución. Lo que crece y se reproduce es el sistema, no la sociedad. ¿Estamos de acuerdo? La sociedad crea el sistema y el sistema es el que va cambiando. ¿Quedó claro? Muy bien. El siguiente elemento es el elemento cultural. ¿Y qué vamos a entender por el subsistema cultural? Vamos a entender que son normas y reglas que regulan y guían la conducta en sociedad. Estas normas de trato social surgen de un axioma
que plantea la sociedad que es interiorizado. Para después ser reproducido por los miembros de la comunidad. ¿Sí queda claro? ¿Sí les quedó claro esto? Se me trabó y no escuché, perdón. ¿Podría repetirlo? Sí. Que el factor cultural son las normas y reglas que regulan y guían la conducta en sociedad. Estas normas parten de un axioma establecido por el sistema. Es decir, este axioma es ético. Pero tienen que ser interiorizadas por el sujeto que conforma el sistema. Y por lo tanto se convierte en normas de carácter moral. Y al ser interiorizadas, se reproducen por una sociedad en un tiempo y en un momento determinado. Y como platicábamos hace algunas clases, como sociedad, pues nosotros identificamos ciertas conductas que hacemos como mexicanos, que no la hacen, por ejemplo, los colombianos o los argentinos. Y esto se debe única y exclusivamente a este aspecto cultural. ¿Sí queda claro? En este aspecto cultural tenemos como ejemplo instituciones educativas, instituciones religiosas, como dos ejemplos de que lo conforman. ¿Queda claro? Entonces, dígame, Alejandro. No, que sí queda claro. Ok. Entonces, este factor es indispensable. Estos elementos que platicábamos de tirar basura en la calle, pues, ¿ustedes creen que se reproduce en otros países? ¿En qué países han observado o se han enterado que ocurra? Hoy, Que ajá, hay acumulación de basura en las calles. ajá. Puede ser en Estados Unidos, en Nueva York. He tenido noticia de Londres, que es una ciudad igual muy similar en cuanto a basura que la Ciudad de México. Bueno, son de las dos que tengo noticia. Ok, bueno, en Nueva York yo sí lo he visto, pero lo dejan, vamos, esperando a que pase el camión. O sea, no se queda ahí. Sí ves acumulada la basura en la noche, que es a la hora en la que sacan los botes. Igual que en Londres, pero son lugares específicos donde pasan los camiones y se la llevan. En Londres me ha tocado, yo te soy sincero, ver muy poca basura tirada, al igual que en Estados Unidos. Incluso le comento, ¿no? Cuando mis hijos me acompañan a algún viaje de trabajo o algo, es lo primero que me dicen, oye papá, es que aquí está todo muy limpio. Es como que una observación que me han hecho varias veces en diversos países, ¿no? Pero, por ejemplo, a mí me tocó ir a platicar a Bogotá, capital de Colombia, y encontré un panorama urbano muy similar a la Ciudad de México.
Lo mismo me pasó en Lima. Y en países europeos donde me ha tocado ver situaciones así, de basura y un ambiente citadino parecido al nuestro, me tocó, por ejemplo, en París. París incluso se me hizo una ciudad un tanto cuanto descuidada, sucia. Entonces, dense cuenta, lo que yo quiero que quede claro, que esto es un factor cultural. No tiene que ver con posiciones geográficas, ni socioeconómicas, ni nada por el estilo, sino son modos que vamos adquiriendo y estos en su conjunto hacen un comportamiento social. ¿Sí queda claro? Y de ahí hay que analizar, por eso el estudio de un sistema político se vuelve una ciencia de utilidad global, porque muchos problemas se repiten, sin importar que sea México, Guatemala, Washington, Nueva York, vamos a tener problemas similares, socialmente hablando. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Se ha terminado nuestro tiempo de la clase de hoy. Vamos a dejar estos dos elementos y la siguiente clase explico los dos elementos restantes. Muy bien. ¿Alguna duda? No, profesor. Ninguna. Bueno, pues no me resta más que agradecerles a todos y a todas su atención. Nos vemos el día viernes. Pasen un excelente resto de jornada. Hasta luego. Gracias, 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 maestra. Hasta profesor. luego. Hasta luego. Profesor. Nos vemos.